sino dos canciones, intentamos dar tiempo para contactar a Carmen Teresa Márquez, a quien tenemos previsto entrevistar a esta hora. Ella es presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Por qué? Dirá usted. Porque una cifra la semana pasada en uno de nuestros titulares que nos llamó y mucho la atención por lo grueso, por lo que representa esa cifra, y es que 90%, es decir, 9 de cada 10 niños y niñas en sexto grado no tienen las competencias necesarias para ser promovidos al primer año. Es decir, 9 de cada 10 niños no están preparados para entrar al bachillerato. Es información de la Federación Venezolana de Maestros, luego de realizar un estudio en colegios del área metropolitana de Caracas, pero también de Vargas y en todo el estado Miranda. Queríamos conversar con Carmen Teresa, pues para ir un poco más allá en el estudio. Un estudio que de seguro conoce nuestro otro invitado, y me permito presentar a Leonardo Carvajal, profesor, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Leonardo, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román. Leonardo, la cifra, insisto, es gruesa. O sea, que 9 de cada 10 niños no tengan lo suficiente para ser promovidos de sexto grado a primer año tiene que llamarnos la atención. Esas deficiencias en la educación, porque, a ver, Leonardo, no es responsabilidad de la universidad, no es responsabilidad de una universidad nivelar o hacer un propedéutico o lo que ellos llaman y que ya están haciendo un semestre cero. Deberían llegar preparados. ¿Qué está pasando y cuál es el impacto que está teniendo en la universidad? Mira, Román, el problema, en primer lugar, es de vieja data. En segundo lugar, no tiene un solo responsable. Cuando digo de vieja data, te voy a dar una referencia. A mediados de los años 80, la profesora Aurora La Cueva de la UCB, yo trabajaba en la UCB en ese entonces, hizo una investigación de campo en 200 escuelas del área metropolitana. Sí. Lo hizo con los estudiantes de metodología de la investigación y ella reveló en un texto que en más del 80% de las clases que observaron sus estudiantes, los maestros no daban clases, así como lo oyes. ¿Pero qué hacían? Los maestros se habían convertido en facilitadores del aprendizaje, porque hubo una resolución en el año 83 de Luis Herrera Campín que le daba como nuevos roles a los maestros y decía, usted ya no enseñe, usted ya no se ponga a dar esas clases magistrales, y como buenos venezolanos hicimos un movimiento pendular, y entonces los maestros, muchos entendieron que no había que dar clases, que había que facilitar la investigación de los estudiantes, y Aurora denunciaba en ese entonces que la mayoría de los maestros simplemente le decían, hagan equipos y investiguen el objetivo 14 y 15 de Ciencias Naturales en la mañana de hoy en el libro de texto. Entonces, el maestro ya casi no hablaba para hacer un latinajo del Magister Dixit, que era el maestro lo dice todo, al Magister Tacet, al maestro que calla. Eso pasó, eso siguió pasando. Entonces, ha habido una concepción muy equivocada. Después llegó una teoría, el constructivismo, que es la que está de moda de los 90, que dice que igualito, el saberlo trae el estudiante dentro de él, lo que tiene que hacer el maestro. Hay cosas, unos lirismos que dicen que el estudiante tiene que ser el actor y el autor de su aprendizaje. Un momentico. No se agarra mínimo, porque eso puede funcionar en el nivel universitario en muchas cosas, pero con unos muchachitos de 8 años, de 10 años, de 11 años, él no puede ser el autor y el actor de su aprendizaje. Entonces, allí hay un fallo que nos compromete a muchos gobiernos, a varios gobiernos, a muchos educadores, a la Federación Venezolana de Maestros, que está haciendo la denuncia, sí, pero ¿en manos de quién está la primaria? En manos de los maestros. Otra cosa es, Román, el agravamiento de una situación que ya venía siendo muy endeble en cuanto a la formación básica que reciben nuestros niños. Ese agravamiento viene fundamentalísimamente de los años 17 para acá, cuando ha ocurrido un espantoso, terrible éxodo de docentes profesionales que nadie ha querido cuantificar, el gobierno menos que nadie, porque sería revelar todo el desastre, la catástrofe educativa, y
que comenzó simplemente cuando la hiperinflación le rompió el concepto de salario a los educadores y los dejó en unas limosnas de ni siquiera supervivencia. Entonces la gente empezó a ir a mares. Luego vino la pandemia, y en la pandemia no nos caigamos a coba. En la educación pública venezolana, sobre todo, fue absolutamente mentira aquello de educación virtual, porque no tenían los maestros aparatos, tecnología, o no lo tenían los niños, o miles de cosas. Y a la vuelta viene, por supuesto, la crisis laboral, en la cual yo respaldo por primera unos paros docentes, sencillamente porque es que lo que reciben no es salario, lo que reciben es miserable limosna. O sea, usted recibe 30, 20, 40 dólares al mes, a usted no le alcanza ni para el transporte. Entonces, sencillamente, los maestros, después que estuvieron 3 meses marchando y el gobierno no les paró ni medio, para decirlo claro, entonces tuvieron que inventarlo de que van 2 días a la semana, porque en los otros 4 o 5 se rebuscan, como decimos en criollo, para simplemente sobrevivir ellos y su familia. Entonces, se enseñaba poco y mal por varias razones de tipo cualitativo, y no estoy metiéndome en el plano moral, sino en otro plano. Pero ahora lo que hay es ausencia en el 60% del tiempo del responsable de guiar de orientar la educación y de dar clases también. Entonces, tenemos un cuadro terrible, y por supuesto, si yo te hablara de lo que recibimos en las universidades, claro, es consecuencia de eso. Yo publiqué un libro, la Católica me publicó un libro llamado Nuestra decadencia educativa, Roma, en el año 2017, que tiene un subtítulo, dice Memorias de 44 jóvenes venezolanos. Yo les mandé a mis estudiantes de la carrera de educación de la UCAP el año 13 y el año 14 a que hicieran al final del semestre una autobiografía de su vida escolar, de cómo vivieron la primaria y secundaria, en las cosas buenas y en las cosas negativas. Y de todo eso yo tomé 44 testimonios. Mira, eso es un gigantesco mural donde, entre otras cosas, está como principal problema, ya para esa época, la ausencia terrible de profesores, o algo similar a no tenerlo. Me recuerdo uno de los casos que está allí. El muchacho decía, en un colegio privado, ojo, la mayoría de ellos vienen de colegios privados, o sea, el drama llegó hasta los privados. Decía, en los 3 primeros años del bachillerato tuve 10 profesores de matemáticas, 10. Promedio 3 por año, porque los tipos se iban, yo no sé nada de matemáticas, dice el muchacho. La otra, dice, yo estudié en un colegio de monjas en uno de los estados centrales del país, no voy a decir qué estado, y estaba en 4º año, y el profesor, tuvimos 4 profesores de inglés en el mismo curso. Los profesores no duraban nada. Cuando llegó el mes de abril, la monja desesperada, si te estoy diciendo tal cual me lo contaron, y tal cual está en el libro. La monja desesperada entró al salón y dijo, ¿alguno de ustedes sería capaz de darles clase a sus compañeros? Y la muchacha escribe, y mi novio, que había vivido 1 año en Estados Unidos, dijo, yo, madre, y la madre lo nombró profesor en el acto, y continúa el relato, así es escalofriante, dice, pero entonces como él era nuestro amigo, ya nosotros dejamos la mayoría de ir a clase, punto y seguido, dice, pero como él era nuestro amigo, él nos pasó a todos con buena nota. Bueno, claro. Si eso ocurría en colegios privados de monjas, que sabemos lo serias que son, ¿qué estaba pasando? Es terrible, ya eso era en los primeros años de este siglo. Ahora, Leonardo, calcula fíjate, ahora, el estudio del que parte esta conversación es de la Federación Venezolana de Maestros, que se realiza acá en el área metropolitana de Caracas, en Vargas y en Miranda, en el estado Miranda todo. Al que tú haces referencia también es un estudio de la capital, pero debería uno pensar que es una realidad transversal en todo el país, que esto pasa en cualquier lugar. Es más, si pasa en las grandes capitales, ¿qué decir de los pequeños poblados? Ahora, hay áreas de la educación que están, entiendo que todas con deficiencia, pero hay algunas que están peor que otras. O sea, está peor castellano, está peor matemáticas, está peor biología o ciencias sociales. ¿Hay áreas peor, de peor formación?
Mira, desde mediados de los 90 hay un estudio, es el único que yo conozco y el último, de Marixa Barrios Yaceli, que estudió el volumen total digamos, de oferta y demanda de profesores de secundaria, ¿no? Ahí es donde están las especialidades que tú dices. Entonces resulta, ella decía, para el año 96-95, se necesitan en promedio, suponte tú, 1.028 profesores nuevos de matemáticas cada año. Y ella a la vez tomaba el total de graduados en matemáticas de todos los pedagógicos y todas las escuelas de educación. Y siempre daba un poco menos de la mitad. ¿Y en qué áreas era eso, Román? En biología, en química, en física, en matemáticas y en inglés. Bueno. En esas áreas, digamos en las áreas de las ciencias naturales, de lo que llaman algunos las ciencias duras, ya el déficit era estructural a mediados de los años 90. No ha habido, este gobierno no ha hecho ningún estudio de ese tipo, y si lo ha hecho se lo tiene bien guardado, pero obviamente el problema está mucho peor en lo posterior. Ahora, en las otras áreas, la expresión, la historia en la cual, digamos, estoy yo diría que por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, yo he escrito en una ponencia que presenté ante la Academia Nacional de la Historia, cuyo título era la cuasi ausencia de la dimensión histórica en la generación digital. Porque he hecho encuestas, he hecho de todo tipo de cosas. Entonces, cuando tú te consigues, te voy a poner un ejemplo. 80 personajes de la historia venezolana de Bolívar para acá, pero así de los grandes, en política, en cultura, en deporte. Cuando te consigues que estudiantes de la carrera de educación y de comunicación social de la UCAP, solo el 7% sabe quién fue José María Velas. Wow. Pero es que además la pregunta no era en el aire, ¿quién fue José María Velas? No, eran preguntas con 4 opciones. Una verdadera y 3 absolutamente alocadas. Entonces, el nivel de desconocimiento de la historia, otra estudiante, que ese es un ejemplo también escalofriante, le digo, póngame sucintamente 3 acontecimientos históricos importantes del siglo XX. 3. Primero, Venezuela se libera del yugo español en 1942, tal cual están oyendo. Y continuaba el parrafito y decía, y a partir de ese momento, para sobrevivir, se inventó el arte de la pesca. ¿Ok? Entonces, de esos ejemplos, o sea, tengo una enorme abundancia porque en los últimos años me he dedicado no solamente a dar, digamos, mis clases, sino a hacer digamos, encuestas, hacer exámenes de este tipo, aplicarles la misma prueba, por ejemplo, a estudiantes del doctorado en educación que yo tenía, y a los estudiantes de pregrado. Promedio de edad de los estudiantes del doctorado 47, promedio de edad los otros chicos 21, y entonces sabían menos de la mitad de la historia que sabían los de la generación esta, que digamos, cincuentona. Pero ese mismo examen, eso lo hice el año 17 en diciembre. Lo apliqué a final del año pasado a otro grupo, y estos a su vez sabían la mitad de lo que sabían sus coetáneos hace 5 años. Ahora, es terrible lo que está pasando, y por supuesto con un gobierno que se dedica a ocultar esto, haciendo unas fiestas multitudinarias de tipo musical, etcétera, 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 o sea, distrayendo. O sea, no hay modo ni manera de que se ponga sobre el tapete esto. El último intento medianamente o serio que hizo el gobierno fue el año 14, cuando Héctor Rodríguez fue ministro y convocó a un debate nacional sobre el problema de la calidad educativa. ¿Y en qué terminó? Eso terminó en, digamos, un informe muy honesto, donde se radiografían un montón de fallas y donde hay una serie de planteamientos de cambio. La vaina, para decirlo en criollo, es que esa gestión de Héctor Rodríguez, con algunos buenos viceministros,
duró apenas año y medio. Ahora, Leonardo, y ya llegando al final por razones de tiempo, Sí. tenemos entonces a un padre que si tiene la capacidad económica, pues probablemente pueda pagar a uno o a varios profesores particulares como para tratar de compensar esas deficiencias de lo que reciben o dejan de recibir en el colegio. Pero luego detrás lo que tenemos es, bueno, es el diagnóstico que tú hacías al inicio. Hay que mejorar los salarios, hay que revisar los currícula educativos y todo esto, o sea, lo medular toma tiempo, mientras las universidades intentan hacer magia para tratar de nivelar a esos chamos que le están llegando, a esos bachilleres que le están llegando de los colegios y que puedan hacerse una carrera. Esto toma mucho tiempo y es mucho dinero también. Sí, eso toma mucho dinero y está ocurriendo también algo, las carreras se están acortando y eso me parece bien. Sí, 4 años y De medio. 5 Sí. a 4, ¿no? Sí. Eso me parece, y con semestres intensivos pueden ser 3 Sí, y medio, así me es. parece bien, pero yo creo que sí habría que hacer la inversión en un año de propedéutico, no general a todos, sino a cada quien lo que le toque. Si hay un estudiante que sabe enfrentarlo, digamos, tiene la dimensión matemática, tiene la dimensión histórica, tiene las 3 o 4 cosas básicas que antes daba la primaria y reforzaba el bachillerato, pues ese no hace propedéutico, sino va directo. Ujú. Pero yo creo que los otros sencillamente son un enorme problema para los profesores, porque el nivel es demasiado bajo en muchas de las áreas. Y entonces creo que sí habría que ir por allí, Sí, ese sí. propedéutico, ¿no? Nivelar a los que necesiten ser nivelados. Mientras se soluciona todo lo que está ocurriendo con la educación básica, porque la verdad es que deberían llegar preparados ya para enfrentarse a una carrera universitaria, ¿sí o no? Por Claro, supuesto, por claro. supuesto. O sea, eso es digamos, Sí. una política netamente remedial. Eso es, eso es. Leonardo, pues muchísimas gracias por esta fotografía, esta radiografía que has hecho de nuestro sistema educativo. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego, Román, gracias. Agradecido siempre. Leonardo Carvajal es profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. 7:35 de la mañana. Permítame en